La vida como viaje es, según hemos visto, una de nuestras metáforas más antiguas, porque la lectura es un viaje por el libro. Esta imagen relaciona las tres actividades, de tal manera que cada una, la lectura, la vida y el viaje, toma elementos de las otras y las enriquece. Por lo tanto, el lector es a la vez alguien que viaja por el mundo y alguien que viaja por la vida. Excepto que, como concluyó Orhan Pamuk en su novela La Casa del Silencio, una vez terminada la vida, ese viaje en coche de caballos en un solo sentido, no puedes volver a empezar de nuevo. Pero si tienes un libro entre las manos, por confuso e incomprensible que sea, cuando lo terminas puedes, si quieres, volver al principio para leerlo otra vez y comprender lo incomprensible, para comprender la vida. Mi nombre es Juan José de Giovannini y esto es El Librero. Las palabras que acaban de escuchar son de Alberto Mangel, este extraordinario investigador sobre el libro y la lectura, este enorme divulgador argentino, y provienen de su libro El viajero, la torre y la larva, el lector como metáfora. Y bueno, son palabras que vienen muy oportunas. Si ustedes recuerdan la charla que tuvimos con Jorge Fernández, él comentó que pues en estos momentos la única manera que tenemos para viajar, para volar, es el libro. Estos tiempos de cuarentena nos dejan al libro como el único refugio para eso, para viajar no solamente eh, de un lugar a otro con la mente, sino también para viajar en el tiempo. Pero bueno, los viajes tienen sus asegúnes. Por ejemplo, si visitamos la ciudad de Guanajuato, tenemos ahí dos alternativas. Por un lado, podemos aprovechar el viaje siguiendo las instrucciones que nos dan los guías de turistas eh, que se nos ponen enfrente a cada momento y que nos llevan a los lugares arquetípicos del turismo guanajuatense. Eh, Puede ser, pero también podríamos tratar de buscar a alguien de la propia ciudad, algún conocido, algún amigo, que nos lleve a los sitios guanajuatenses poco frecuentados, pero que son igual de bellos que los otros. ¿Eh? Tenemos esas dos vías. Bueno, pues el mundo editorial, el mercado editorial es muy similar. Nosotros podemos transitar por, por lo más trillado, por ir a la segura con las ofertas que nos vienen por todas las vías, que nos llegan por todas las vías, y aprovechar ese tipo de lectura. Pero también podríamos pues tratar de buscar otro tipo de libros, tratar de buscar a los otros libros que existen también y que cada vez son más numerosos y cuya oferta es tan interesante o más que la que nos llega de manera automática. ¿Eh? Podemos tener ambas decisiones y tomar esa decisión está en nuestras manos. Hoy por eso quiero solamente hablarles de una pequeña muestra de lo que son las editoriales independientes, algunas de México y otras de Sudamérica, pero es una pequeña muestra nada más. A lo largo de las emisiones del librero iremos teniendo entrevistas con quienes están metidos en este trabajo de hacer libros, de hacer los otros libros.
voy a empezar por comentar el caso de una editorial cuyo nombre pues es muy estimulante. Se llama Ámbar Cooperativa Editorial, que hace algunos años publicó esta versión de Un lance de dados jamás abolirá el azar, que pues es este poema de Stéphane Mallarmé, que revolucionó a la poesía y que la revolucionó específicamente porque rompió con el ordenamiento de las palabras en la página en blanco, que siempre, bueno, había estado marcado por una métrica y una rima específica, formas clásicas que hasta ese momento se usaban. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX. Y esa ruptura fue precisamente utilizando pues el arma tipográfica, es decir, la colocación de las palabras en el espacio en blanco de las hojas. En fin, este libro es una edición muy buena porque claramente podemos ver esa transformación ejercida por Stéphane Mallarmé. Hay otro libro, perdón, esta editorial es de Guadalajara. Hay otra editorial también de Guadalajara que se llama Impronta Casa Editora, que pues está dedicada a hacer libros casi artesanales, y por ello publicaron este libro que se llama Linotipia. Uno se encariña del oficio como se encariña con un ser querido. Linotipistas de Guadalajara, de Ana Paula Santana, que consiste en una serie de entrevistas con los últimos linotipistas que quedan en Guadalajara, y que, bueno, siguen amando a su oficio como cuando empezaron. Realmente es muy interesante que en este libro escuchemos, podamos leer el porqué de este oficio y el porqué pues ellos continúan pues aferrados a él. Otro libro del que me gustaría hablar es Migraciones, poema 1976-2016 de Gloria Gerbitz, editado por Mangos de Hacha, una editorial fundada por José Luis Bobadilla, pues un excelente amigo que lamentablemente ya no está con nosotros, pero cuya editorial realmente también editó magníficos libros dedicados de manera exclusiva a la poesía. Y Migraciones pues es un poema extenso, un poema que ocupa pues todo este libro y que se está construyendo. Digo que se está construyendo porque si bien en 2017, que fue año del que proviene esta edición, el poema llevaba 40 años siendo escrito. De acuerdo con las declaraciones de la propia autora, el poema se sigue escribiendo y no cesará de escribirse. Ha habido ya otra edición posterior a esta y seguramente habrá más. Es decir, es un poema vivo que va creciendo, junto con la propia autora. Bueno, pues insisto, un poema así solamente lo puede editar pues una casa editorial independiente que decide pues esforzarse porque este ejemplar esté en manos de los lectores. Ahora, Cactus.
esta editorial de Buenos Aires que, bueno, pues se ha dedicado mucho a publicar filosofía, libros sobre crítica de arte eh, y teoría en general. Pero este libro, pues realmente es muy importante que haya sido publicado en español en América. Se trata de Por una nueva novela de Alain Robbe-Grillet. ¿Por qué es importante? Porque realmente la Nouveau Roman, esa corriente que encabezó Alain Robbe-Grillet en Europa en los años 50 y los años 60, pues modificó la manera de escribir. Eso hay que reconocerlo y hay que entenderlo. Ellos asimilaron el avance de la narrativa, de los procesos narrativos hasta esos momentos, y decidieron transformarla radicalmente. Probablemente los libros que surgieron como producto de esa corriente no quedaron como los libros clásicos literarios. Muchos de ellos pues ya son inconseguibles. No obstante, transformaron la manera de narrar. Y aquí está contenida las ideas de esa Nouveau Roman, esa nueva novela. Y bueno, pues afortunadamente, gracias a Cactus, puede circular este libro todavía. Eh, por último, bueno, no por último, bueno, tengo dos libros más. Uno que es La Biblioteca Roja, brevísima relación de la destrucción de los libros, de Agustín Berti, Gabriela Alac y Tomás Alzogaray Vanella, de Ediciones Documenta Escénicas. Este libro, ¿por qué es singular? Bueno, porque narra la historia de un matrimonio de académicos argentinos que en la peor época de la dictadura militar en Buenos Aires, pues se vieron obligados a esconder su biblioteca porque era causa de sospecha de, o más bien quizá mostraba sus filiaciones ideológicas y podía llevarlos a la muerte, en pocas palabras. ¿Y qué hicieron? Pues enterraron la biblioteca en su jardín. Envolvieron como pudieron cada uno de los ejemplares en bolsas de plástico y los enterraron. Ahí quedó pues sepultada. Y bueno, ellos tuvieron que salir de Argentina como muchos otros, como muchos más. Se refugiaron en México y años después, ya cuando Raúl Alfonsín llegó al poder, pues ellos regresaron a su ciudad. Sin embargo, nunca intentaron recuperar su biblioteca. Pero sus hijos crecieron, supieron esa historia y decidieron rescatar esa biblioteca, o lo que quedaba de ella. Pero para ello integraron un grupo de investigadores, entre los que había eh, pues, pues eso, investigadores forenses, restauradores, en fin, eh, y encontraron la biblioteca, la extrajeron de la tierra y contaron esa historia, tanto la historia de sus padres como la historia del rescate de estos libros que, bueno, pues quedaron destruidos, pero que quedaron ahí como un testimonio pues de muchas cosas, de la falta de entendimiento entre los hombres, por ejemplo. Eso es La Biblioteca Roja. Y finalmente, esta novela. También, esta novela editada, perdón, esta es una editorial española, que se llama El Editor. La novela se llama El Editor, de Nani Balestrini.
¿Y quién es el editor al que se le dedica esta novela? Bueno, pues se trata de Gian Giacomo Feltrinelli, el fundador de la editorial Feltrinelli, que ahora es un grupo editorial, que por cierto es el grupo que compró Editorial Anagrama. Pero, ¿cuál es la historia de Gian Giacomo Feltrinelli? Bueno, pues él, como muchos otros en la época de los años 70, era una persona que tenía ideas radicales de izquierda. No es raro que un editor en esos años tuviera ideas radicales de izquierda. La diferencia es que Feltrinelli optó por el activismo, ¿no? No solamente se hizo amigo de Fidel Castro, del Che Guevara, visitó Cuba, estuvo directamente en las acciones que estaban ocurriendo en esos años en América. Bueno, no solamente hizo eso, sino que además decidió él tratar de transformar a su país por vía de las acciones. Acciones como cuáles, bueno, pues como la de intentar con explosivos derribar una enorme antena para dejar sin luz a Milán, sin energía eléctrica a la ciudad de Milán. Lo intentó hacer, sin embargo, por un error, la bomba estalló antes de tiempo y bueno, pues él falleció. Bueno, pues esta novela nos imagina el suceso, imagina lo que Feltrinelli pensó, imagina lo que llevó a una persona como Feltrinelli a tomar esas decisiones respecto a su vida. Y bueno, pues efectivamente novelas como estas tan singulares, pues también solamente las editan casas editoras como Virus Editorial o Traficantes, que se aliaron para hacer esta edición. Ambas son editoriales españolas. Bien, pues estos son solamente algunos ejemplos de lo que estaremos en el librero divulgando constantemente. Tendremos aquí invitados a diversos tipos de editores y espero que esto les sea de utilidad para que ustedes puedan tener una mayor oferta de libros y que puedan ustedes tener más posibilidades de elegir. Los esperamos como siempre aquí en el librero, que tendrá no solamente estos comentarios, sino también noticias y entrevistas.